Entonces vamos a hablar hoy en día sobre el láser a las drusas. Estos son mis disclosures y aquí algo relevante es que soy consultor para Quantel, que es uno de los que fabrican el láser. Todos ustedes saben que las drusas son estos depósitos extracelulares que yacen entre la membrana basal del EPR y la zona interna colágena de la membrana de Bruch y que el tamaño de las drusas es importante. Entonces, en esta clasificación clínica de la degeneración macular, pueden ver acá que nos vamos a referir particularmente a una degeneración intermedia. La idea es no llegar a una degeneración tardía para empezar a tratar estos pacientes, sino que si uno tal vez interviene en etapas más tempranas, tal vez puede evitar que estos ojos terminen en una degeneración tardía. Entonces aquí tenemos las características clínicas, si hay anormalidades pigmentarias, el tamaño de las drusas y dependiendo de la presencia de estos parámetros, uno puede ver cómo estos pacientes desarrollan a 5 años una degeneración tardía. Entonces se ve que obviamente pacientes con una degeneración intermedia tienen un alto riesgo de desarrollar una degeneración tardía. Y la idea de tratar esto no es nada nuevo. Nos remontamos hace más de aproximadamente 50 años con Gas, cuando él fue el primero en predecir que las drusas eran un factor de riesgo para el desarrollo de una cicatriz disquiforme en estos pacientes con degeneración macular. También fue el primero en proponer una fotocoagulación profiláctica para ojos con alto riesgo, con drusas de alto riesgo. Y eso fue basado en una observación que él hizo cuando hacía, imagínense que esto fue con el láser de rubí, hacer una fotocoagulación de baja intensidad que se aplicaban a las drusas, causaban que éstas desaparecieran. Pero esto quedó más o menos en el olvido, estamos hablando hace 50 años, porque el desarrollo, más que todo en aquel momento del láser, era para tratar la neovascularización coroidea con láser termal y el estudio del MPS. Posteriormente, ya estamos hablando 1998, este grupo decidió revivir las ideas de Gas y entonces empezaron con este tipo de patrones donde obviamente se respetaba el centro de la fobia y se hacía este tipo de tratamiento con láser supraumbral. Y lo que podemos observar acá, este es el tratamiento y luego después del tratamiento observamos cómo las drusas han desaparecido en estos pacientes. Y se vio que en esos pacientes que se fueron tratados con láser había una reducción de más del 50% en las drusas al año y además cuando las drusas desaparecían había un incremento en la agudeza visual al igual que la visión en contraste comparado a aquellos ojos con una reducción más pequeña de drusas y los ojos de control. Sin embargo, el problema era que en un alto porcentaje de pacientes, el láser provocaba una membrana neovascular coroidea exudativa que ocurría en estos ojos cuando se les hacía el láser. Usualmente estas membranas eran ocultas, subfoveales y asociadas con la región del tratamiento. Entonces, eso frenó mucho el ímpetu que había ahí. Luego, con el desarrollo de la tecnología, se vio que se podía tratar de utilizar este láser infrarrojo de 810 nanómetros. Entonces, previo a ese, el otro estudio que les presenté era estudios con longitudes de onda verdes más que todo. Entonces, eso iba dirigido más que todo hacia la retina interna, mientras que si uno utilizaba el 810, tal vez el blanco terapéutico era el EPR. Entonces aquí hicieron varias permutaciones. Pueden ver acá, habían pacientes que llamaban el brazo unilateral, que eran pacientes que tenían drusas de alto riesgo en un ojo
y en el otro ojo ya habían tenido una membrana neovascular coroidea o atrofia geográfica. Entonces eran ojos de muy alto riesgo. Y con respecto al tratamiento, se hacían quemaduras visibles o quemaduras subumbrales en este tipo de patrón. Y luego había otro brazo que llamaban el brazo bilateral, donde los dos ojos tenían drusas de alto riesgo en los dos ojos. Y aquí vemos los resultados de ese estudio. Vemos que las agudezas visuales realmente nos dicen que eran más o menos estables, pero aquí se ve el porcentaje de ojos que tuvieron una reducción con el tratamiento, los ojos en observación, los ojos que fueron tratados con láser subumbral y láser visible, y observamos que a los 2 años había una reducción en el 70% de los pacientes tratados con láser subumbral y con el láser visible era un 66%. Y acá vemos el porcentaje de ojos que demostraron membrana neovascular y observamos que en el grupo de observación era un 11%, en el brazo subumbral era de un 8,2% y con el otro era de un 12,5%. Entonces, acá en este estudio se vio que con el láser infrarrojo de 8.3 se lograba reducir los niveles de drusas, mejoraba la agudeza visual y las complicaciones eran mucho menos si se utilizaba un modo subumbral. Y que afortunadamente la tasa de membrana de neovascularización coroidea era similar entre los ojos tratados y observados. Y este fue un estudio piloto, lo cual llevó a un estudio más grande. Y este estudio más grande, desafortunadamente, demostró cuando ya el tamaño de la muestra era más alta, que la tasa de neovascularización coroidea era casi de un 16% comparado a menos de un 2% en los ojos observados. Entonces, se vio que los ojos tratados tenían mayor pérdida visual tanto a los 3 como a los 6 meses. Entonces recomendaron que este tipo de tratamiento profiláctico con un láser de 810 a un ojo que tuviese todas estas drusas grandes y cuyo ojo contralateral ya había tenido un evento neovascular, no debería de realizarse. Entonces puede ser que en estos ojos ya haya una membrana oculta, porque hay que recordar que estos ojos nunca se les hizo un verde indocianina para ver si tendrían membranas ocultas, tampoco si existía el OCTA para realmente definir esos ojos. Posteriormente, entonces decidieron hacer este mismo protocolo, pero en ojos que tenían drusas bilaterales en ambos ojos y con este tipo de patrón, como pueden ver. Y aquí se ve que a los 5 años no hubo diferencia en agudeza visual, en las tasas de neovascularización, la sensibilidad al contraste y la lectura en estos pacientes. Entonces dijeron que un láser de baja intensidad, esto no fue subumbral, porque estamos hablando de quemaduras apenas visibles y utilizando un láser verde nuevamente, ¿ok? No demostró un beneficio clínico para estos pacientes con drusas bilaterales. Entonces esto como que sepultó el láser en la investigación de estos pacientes. Estamos hablando 2006 y obviamente en 2006 también empezaron a salir los antiangiogénicos. Entonces todo eso como que quedó en el olvido. Posteriormente, en una revisión de Cochrane nos decía que la fotocoagulación con láser de las drusas llega a causar su desaparición. Sin embargo, el tratamiento no resulta en una reducción en el riesgo de desarrollar una degeneración más avanzada o de mejorar la agudeza visual.
Y todo eso quedó en el olvido hasta más o menos hace unos 2, 3 años atrás, cuando estos investigadores en Australia hicieron este estudio, el estudio del LEAD, donde tenían pacientes con drusas bilaterales, casi 300 pacientes, y se les sometió a un láser subumbral de nanosegundos, y estos fueron comparados con un láser simulados en intervalos de 6 meses. Este no es un láser común, es el láser de Helix, que llamaban el 2RT, que era un láser de 532, que tenía una duración de pulso de 3 nanosegundos, y lo que hacían era un tratamiento subumbral con estas características, y se observó finalmente que la progresión a una degeneración tardía no lograba disminuirse significativamente. Sin embargo, cuando hicieron análisis de subgrupos, se dieron cuenta que sí hubo una progresión importante en aquellos ojos que no tuvieran las pseudodrusas o estos depósitos drusenoides subretinianos presentes. En cambio, si tenían estos depósitos drusenianos, depósitos drusenoides subretinianos o pseudodrusas, esto incrementaba la tasa de progresión hasta 2 veces en estos ojos. Entonces, en resumen, tanto en una fotocoagulación directa o indirecta de las drusas va a causar que las drusas desaparezcan y en muchos casos mejora la visión. Sin embargo, este tipo de tratamientos pueden causar un aumento en la neovascularización macular como consecuencia de ello. Sin embargo, hay que recordar que en ninguno de estos protocolos se utilizó un OCTA o un verde indocianina para determinar si ya había alguna membrana inactiva que con el láser más bien la termináramos de activar. El láser subumbral de 810 no mejoró los resultados visuales de sus pacientes. Es interesante ahora lo de este láser subumbral de nanosegundos, porque logramos ver que en ojos que no tenían las pseudodrusas había cierta mejoría y parece prometedor. En resumen, yo personalmente no recomiendo el láser subumbral en una degeneración intermedia fuera de un ensayo clínico. Y acá nuevamente, esto es en nombre de la Sociedad de Láser Subumbral. Esta es la página web y el correo por si quieren comunicarse con nosotros.